Hola mi familia, muy buenas noches, Dios me le bendiga. Es un placer enorme para mí estar con ustedes en esta ocasión. Una vez más aquí alimentándonos de este alimento espiritual que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Coloquemos entonces en la presencia de nuestro Padre amado para que sea Él el que nos hable en esta noche. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, gracias Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque no hay nada más grande, más digno, Señor, de ser honrado y de ser alabado que tu nombre. Gracias mi amado Dios, gracias mi amado Señor, gracias Padre Celestial. Hoy venimos delante de ti, Dios, porque tenemos sed de tu palabra, Padre. Tenemos sed de ti, Señor. Anhelamos, Dios, conocerte más. Anhelamos vivir para ti, Señor Todopoderoso. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón sublime, con un corazón, Señor, doblegado ante tu presencia, Señor, con un corazón, Señor, sediento de a ti, amado Padre Celestial. Te pedimos que seas tú obrando, que seas tú tomando el control en este día, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, que seas tú obrando en cada miembro de la familia, Dios. Colocamos en tu presencia, Señor, en tus manos a cada uno de ellos, Padre, que sea para que seas tú obrando de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Celestial. Hoy te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ministre, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos hable, nos redarguye, nos toque, nos incomode, Padre Celestial, y nos permita ver tu verdad, nos permita ver, Señor, que tú estás ahí, Señor, llamándonos, está ahí tocando nuestro corazón, amado Padre Celestial, y te pedimos que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas incorrectas en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que sea usted, que cada día más, Señor, nos permita llegar a su presencia, que cada día nos enamore más de usted, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Colocamos ese tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces esta palabra de hoy, este estudio de hoy, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Y entonces dice así. Y vamos a ir leyendo versículos y vamos a ir explicándolo a medida que lo vamos leyendo. Y dice el versículo 14: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, bueno, en este primer versículo vemos que aquí quién está hablando, dice el ángel de quién, del único testigo fiel y verdadero, el amén. Se está refiriendo aquí a nuestro Señor Jesucristo. Él le habla a la iglesia en ese momentico, la iglesia de la Odisea. Y cuando hablamos de esa iglesia, la Odisea, pues es importante como que colocar en el contexto que Dios, el ángel de Jehová, le escribe a 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor. 7 iglesias que eran 7 regiones. Cada una de esas iglesias pasaba por un momento especial, tenía unas características especiales y donde Dios les hablaba. Y representa además un periodo de la historia. Entonces vemos así a la iglesia de Éfeso, que esa iglesia se le conocía por ese deseo ardiente que tenía. Se puede pensar que esa iglesia fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, que tenía ese gozo, ese fuego por conocer la palabra del Señor y donde hubieron muchos convertidos. También luego sigue en el siguiente periodo la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna reemplaza la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna es conocida como la amarga, por un periodo de padecimiento. Recordemos que cuando muere Cristo y empieza pues la iglesia primitiva, a los diferentes personas que se convertían al cristianismo, esas personas eran azotadas, eran lapidadas, los degollaban, los quemaban, los torturaban. ¿Para qué? Para que no se predicara la palabra del Señor. Entonces ese periodo corresponde a la iglesia de Esmirna. O sea, tuvieron mucho padecimiento. Ya, por eso se llamó iglesia amarga. Otra iglesia es la de Pérgamo, era una iglesia acomodada. Luego sigue la de Tiatira, era una iglesia corrupta, ahí se dio mucho el oscurantismo. Luego tenemos con la iglesia Sardi, que esa iglesia es conocida como la iglesia muerta. La de Filadelfia. La de Filadelfia es la iglesia fiel. Esa iglesia fiel, ahí hubo un gran avivamiento en ese periodo. Y por último, el periodo que estamos viviendo es
es la Odisea, ya es conocida como la iglesia tibia. Entonces, esta región o esta ciudad de la Odisea, donde estaba la iglesia de la que se está escribiendo en ese momento, era una iglesia muy arrogante, una iglesia autosuficiente. Se creían que ellos eran pues grandes, poderosos y que no necesitaban. Y era una iglesia, esta iglesia era ubicada en una ciudad muy próspera y comercial. De hecho, ellos comerciaban mucho y eran muy reconocidas por la lana. Ellos vendían pues lana y algodón. Además era muy conocida porque por las prendas que hacían, eran prendas muy finas. Imagínense, si tenían ellos lana y algodón, eran prendas muy finas. Y además era muy conocida porque esta ciudad, ¿por qué? Porque ellos vendían una pomada para los ojos, que esa pomada era el colirio. Entonces ellos vendían eso y entonces ellos eran muy, una ciudad muy pujante, por decirlo así. Bueno, entonces ya tenemos entonces eso claro. Entonces así sigamos con lo que Dios, con lo que Jesús le habla, el ángel de Jesús le habla a esa iglesia. Entonces vemos que en el versículo 16 le dice el ángel a esa iglesia, le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vemos aquí en este momento que están hablando al ángel. Dice que esa iglesia en la Odisea era una iglesia que era tibia, dice que no era ni fría ni caliente, y que Dios, como no tenía los dos extremos, entonces le iba a vomitar de su boca. Entonces, pero miramos entonces que aquí vemos como que aquí están hablando como que un termómetro espiritual para medir el cristianismo. Entonces, si nosotros miramos, cuando hablamos de una iglesia caliente es una iglesia, por ejemplo, que siente ese amor por Dios, siente ese amor por Jesucristo, siente ese amor por la obra de Jesucristo. Esa pasión mantiene en la presencia de Dios, buscando día y de noche, leyendo su palabra, porque sabe, esa persona sabe que en la palabra va a encontrar ese alimento espiritual. Entonces es una persona o una iglesia, que está ahí presente, ahí en todo momento, amando a Cristo, amando a Dios por encima de todo. Entonces esa es una persona caliente, una iglesia caliente. Ahora, una iglesia fría o alguien frío es todo lo contrario, es alguien que no quiere nada con Dios. Definitivamente para ellos Dios no es importante, entonces Dios lo sacan y lo tienen, pues porque no es importante para ellos. O sea, Dios no está en la vida de ellos. Pero cuando vemos nosotros el centro de esos dos extremos, algo tibio, entonces una persona tibia o una iglesia tibia es ¿quién? Es alguien que conoce del Señor, alguien que conoció en su momento, pero se ha alejado de Dios, o lo busca por conveniencia, lo busca cuando le conviene buscarlo. Es alguien que no está en la presencia de Dios, no busca la presencia de Dios, no lee la palabra de Dios, simplemente de pronto va a la iglesia, pero ya. O sea, no tiene esa llenura, no busca además esa llenura del Espíritu Santo. Entonces eso puede ser algo tibio. Ya ellos además pueden decir que no necesitan la presencia de Dios porque creen que ellos lo tienen todo, que ellos lo son todo, entonces no necesitan, y si de pronto lo buscan es por conveniencia. Entonces ese es algo tibio. Entonces dice, como es tibio, lo bota de su boca. Pero entonces miren lo que sigue, seguimos con el versículo 17, y lo que aquí le habla el ángel, le habla ¿a quién? Le habla a esa iglesia tibia, le dice, o sea, en ese momento la Odisea, le dice, porque tú dices, ya, o sea, ¿por qué es tibio? ¿Por qué le dice el ángel que es tibio? Dice, porque tú dices. ¿Quién dice? La iglesia, supuestamente. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ahí le habla el ángel y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. O sea, tremendo, porque muchas veces se cae en ese error de pensar que la gente dice, no, es que yo tengo y yo no necesito de nadie porque es que yo tengo, porque mi sabiduría es porque yo soy inteligente, porque la plata que tengo, o porque el trabajo que tengo es porque yo soy, y le quita ¿quién? Le quita ese poder, esa obra de Dios. Entonces le dice el ángel, le dice Jesús, o sea, no, tú no eres nada de eso, tú no eres rico. Y ahí le contesta, tú eres un desventurado, un miserable,
pobre, ciego y desnudo. Y le sigue hablando en el versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, le dice el ángel, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y le termina diciendo, unge tus ojos con colirio para que veas. Tremendo lo que le dice aquí, porque es que se creen ellos que eran autosuficientes, que no necesitaban nada, que lo tenían todo. Entonces, tremendo, porque Dios de ahí mismo los aterriza. Le dice, ¿tú quiénes sos? Ustedes no son nadie. Ustedes son unos desventurados, pobres, ciegos, desnudos. Y mire, ojo, lo que nos aconseja también, porque recuerden que esta iglesia nos representa este periodo de la historia, y es lo que se está viviendo en el momento, esa iglesia tibia, que no busca de Dios, que lo busca a Dios por conveniencia. ¿Qué le dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro. Tú dices que eres rico, pues no tienes nada. Compra de mí oro puro y refinado en fuego. Si nosotros miramos el oro, para ser tratado, para hacer que quede en su pureza, ¿qué necesita? Necesita que lo lleven a altas temperaturas. ¿Y qué hace? El fuego, ¿qué hace? Le quita toda la escoria, toda la basura, todo aquello que le han combinado. Entonces el fuego hace que se lo quite, y así queda el oro puro, queda en menor cantidad, pero queda puro, y eso es lo que dice Dios, compra de mí oro. Eso es lo que dice Jesús. Yo te aconsejo que de mí compres oro puro para que seas refinado. Entonces el fuego, ¿qué es lo que hace? A lo que la persona en este momento, si lo pasamos a la parte espiritual, cuando la persona pasa por el fuego, es donde es tratado, donde Dios le quita todo lo que no nos sirve, la mentira, los errores, los pecados, el carácter que tenga que quitar, o sea, lo quita todo. Ya, cuando somos refinados. Entonces ahí lo dice, que para que seas refinado, para que seas ese oro puro, para que ahora sí pueda decir que sí vales, que sí eres rico. Lo contrario, tú no vales nada. Mientras tú sigas en ese pecado, mientras tú sigas de esa manera, tú no vales nada. Entonces purifícate como el oro, compra de mí ese oro. Le está diciendo. Y además, ¿qué le dice? También dice que son ricos, ¿por qué? Porque tienen lana. ¿Por qué? Porque tienen algodón. Y es lo que dice aquí. Dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, esas vestiduras que tienen no son blancas, son vestiduras de pecado, con mancha. Entonces cambia esas vestiduras que tienes, ponte vestiduras blancas, vístete de blanco, vístete de pureza, le está diciendo ahí. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Ya? Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra tu pecado. Eso le está diciendo, que se vista de santidad para que no se descubra su pecado. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tú eres un ciego, le está diciendo. ¿No es que le dijo? Tú eres un ciego, pues sí, ese colirio que tú vendes, échatelo para que veas, porque no estás viendo, para que tus ojos espirituales, tus sentidos espirituales se abran. Entonces échate ese colirio para que tus ojos se vean, para que tú veas, para que tú entiendas, porque tú eres un ciego, no entiendes, no ves nada. Tremendo lo que nos está diciendo aquí el ángel a nosotros, porque muchas veces necesitamos entender que es que nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie, dependemos de quién, de Dios. Necesitamos a quién, a Dios. Si no lo tenemos a Él, no somos nadie, familia. Entonces, mire lo que sigue diciendo acá en el versículo 19, y le sigue hablando, ¿quién le sigue hablando? Le sigue hablando el ángel de Jehová a la iglesia tibia, a esa iglesia del momento, a esa iglesia que representa este momento. ¿Qué le sigue diciendo? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Muchas veces decimos, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Eso no es mentira. Dios es amor. ¿Pero qué? Dios también castiga el pecado. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que nos arrepintamos. Una vez más nos dice, arrepiéntete. Mire, y podemos decir que Dios es amor, pero también castiga, como nosotros con nuestros hijos. Nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Les hablamos, les decimos, pero ¿qué pasa cuando no hacen caso? Pues les castiga, así mismo es Dios. Y castigamos a nuestros hijos porque los amamos y queremos que sean hombres de bien para mañana, hombres que les sirvan a la sociedad, mujeres que sean mujeres correctas. O sea, por eso los castigamos y no les dejamos que hagan lo que quieran hacer. Entonces les castigamos, ¿por qué? Porque los amamos, así mismo es Dios. Como nos ama, nos reprende. Y para eso tenemos que arrepentirnos, o sea, dejar de hacer las cosas que hacemos, las cosas incorrectas que hacemos. Tenemos que cambiar esa manera, arrepentirnos, ya no más, ya basta con tanta cosa, cuando estás jugando con el pecado, cuando estás jugando en el baldo de los enemigos, ya basta de eso. O
sea, ya, dejemos eso, ya, y busquemos el camino de quién, el camino de Dios. Dejemos de estar echando calumnia, hablando lo que no tenían que hablar, denigrando a los demás. Ya basta. Arrepintámonos. Cambiemos esas vestiduras. Es lo que tenemos que hacer. Mire, sigamos el ejemplo de Jesús. Nos dice: yo te aconsejo que de mí compres oro. O sea, que seas refinado a través del fuego. ¿Para qué? Para que saques toda esa escoria, toda esa basura que hay en cada uno de nosotros, familia. Eso es lo que quiere Dios en este momento. Y mire lo que sigue diciendo, lo que le sigue diciendo Dios: arrepiéntate. Y mire lo que le sigue diciendo a la iglesia. Le dice: he aquí, yo estoy a la puerta. O sea, yo te estoy llamando, te estoy tocando. Mira, ¿hasta cuándo quieres que te hable? Te estoy diciendo que es el camino del bien que tienes que seguir. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno escucha mi voz. En este momento es que eso tenemos que hacer, escuchar la voz de Dios, no escuchar otras voces. Si alguno escucha mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermosa promesa que es lo que me está diciendo yo. Arrepiéntete, escucha la voz de Dios, escucha su voz, escuchémosla. Mire, si alguien escucha mi voz y me abre, Dios le está hablando aquí, no al que no conoce. Dios le está hablando aquí a la iglesia, a una iglesia activa, una iglesia que conoce de Dios, que sabe de Dios. Es esa iglesia que le está hablando y le está diciendo que se arrepienta, que escuche que Dios le está llamando, que se arrepiente y que escuche. Dice: si alguien oye mi voz, o sea que Dios va a saber que hay gente que no la va a escuchar. Entonces, si aquí estamos nosotros escuchando la voz de Dios, démosle la entrada a Dios, démosle la entrada en su corazón. Digámosle: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy, me rindo ante ti, Señor, me rindo ante ti, Señor. Hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Señor y Salvador. Que eso le digamos, mire, y dice: entraré a él, porque Dios es un caballero. Jesucristo es un caballero. Él no entra sin ser llamado, sin ser autorizado. El que no es caballero es el enemigo. El enemigo entra haciendo daño, dañando, maltratando, ultrajando. Eso hace el enemigo. Pero Dios es un caballero. Él pide permiso. Dice: entraré. Si tú me das permiso, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Dice, y mire lo que sigue diciendo como para reflexión, familia, estos dos versículos. Como para reflexión dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con el Padre en el trono. Aquí que nos está hablando el Señor, nos está hablando a través de salvación. Mire, vuelve el tema de la salvación. Se sentarás conmigo, pero para usted sentarse tiene que estar allá, ir allá con Él, cuando venga Cristo, irse con Él, para poder estar sentado ahí en la boda del Cordero, ahí disfrutando, gozándose esa boda del Cordero con Cristo. Dice: vas a estar ahí conmigo, sentado ahí conmigo. O sea, al que venciere. O sea que van a haber personas que no van a vencer, personas que prefieren escuchar la voz del enemigo a escuchar la voz de Cristo, a escuchar la voz de Dios. Entonces, y ante cualquier problema, ante cualquier situación, ahí mismo caen y se dejan llevar por la artimaña del enemigo, familia. Entonces es esta hora de decirle: Señor, aquí estoy. Dice: yo hoy, Señor, hoy me paro en la brecha, Señor. Hoy soy esta guerrera y cualquier cosa que llegue, hoy la paso en victoria, porque yo no voy a denigrar de Dios. Yo quiero estar a los pies de Cristo y yo quiero estar sentada con Él en esa mesa, cenando con Él, en esas bodas del Cordero en la eternidad, familia. Y mire cómo termina ese versículo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. O sea que aquellos que no tienen, porque lo tienen tapado, no escuchan la voz de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a quedar? En condenación, familia. Entonces, hoy, primero que todo, pidámosle a Dios que nos permita untarnos de ese colirio para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver a Él. Y además afinar nuestros sentidos espirituales, todos, nuestros oídos, escuchar la voz de Dios, únicamente la voz de Dios. Al que venciere, a ese le dará comer con Él, a ese se sentará con Él. Familia, es una oportunidad para que no echemos en saco roto lo que Dios está haciendo por nosotros. No echemos en saco roto, escuchemos la voz de Dios. Postrémonos ante Él, buscando su rostro, buscando su presencia, familia. Oramos, por favor. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, hoy en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, y hoy nos rendimos delante de ti, te pedimos perdón, Señor, por tanto orgullo, por tanta soberbia, por tanta arrogancia, Señor. No somos nada, Señor, no somos nada sin ti, amado Padre Celestial. Y a veces pensamos que es tú el que te beneficia cuando nosotros
cuando te buscamos, Señor. Qué arrogantes somos, Señor. Qué pecadores somos, qué soberbios somos, Señor. Señor, somos unos ignorantes, Señor, no conocemos, por eso hablamos de esa manera, Señor. Te pedimos que nos perdones, amado Padre Celestial. Hoy anhelamos que seas tú el que obres en nuestra vida y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque te ha placido fijarte en nosotros, Padre. Y agradecemos, Dios, que tú te has fijado en nosotros, amado Padre Celestial. Y aquí estamos, mi Dios, para servirte. Aquí estamos, Dios, porque queremos que seas tú nuestro gobierno, queremos que seas tú nuestro Rey, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, es un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga.